está nuestra querida doctora Paola Ricaurte, que nos acompaña. Ella es miembro de la red de ella feminista y tiene algunas palabras para nosotras. Posteriormente le voy a dar la palabra a nuestra querida Bárbara Jiménez. Ella es representante regional de Equality Now. Nosotras dos somos las instituciones que estamos presentando este conversatorio. Muchas gracias por mantener sus micrófonos apagados, nos ayudan mucho en la convivencia. Y por favor no dejen de poner en el chat sus nombres, de dónde vienen, a qué se dedican. Sin más, Pau, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidas. Muchísimas gracias, gracias Lorena, gracias a todo el maravilloso equipo de Quality Now que eh, han hecho posible este encuentro, también a nuestras invitadas de ONU Mujeres, de, de CLADEM, tenemos allí también, digamos, como todo un equipo detrás de personas que han estado haciendo posible que este encuentro ocurriera hoy. Tuvimos más de 400 personas inscritas. Bueno, sabemos que mucha gente se inscribe y a veces no llega, pero definitivamente creo que habla de un interés y una preocupación compartida en la región, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir esta tendencia de violencia que ahora se amplifica en el espacio digital? Y bueno, tenemos también aquí digamos, la compañía de Marcela, que viene, pues, en el caso estamos en México, ¿no? Que para nosotras son un referente con el tema de la ley Olimpia. Y entonces creo que estos espacios nos permiten, decíamos al inicio, un poco sumar fuerzas, un poco reconocernos, con quienes podemos dialogar, pero también con quienes podemos avanzar en esta agenda en beneficio, pues, de las mujeres y las niñas de la región. Entonces, sin más nada, yo solamente vine aquí a saludar, agradecer a Lorena y, como decía Heidi, a todo el equipo de Quality Now que han estado planeando esto durante mucho tiempo con mucho cariño, para compartir, pues, el estado, ¿no? El estado de la cuestión en cuanto a este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Muchas gracias, querida Paola. A continuación, le cedo la palabra a Bárbara Jiménez, nuestra representante regional de Equality Now. Adelante, Bárbara. Muchas gracias a todas. ¿Me escuchan bien, verdad? Yo quiero aprovechar que veo tantas personas, primero como tomarnos un tiempo de reconocer que es verdad que llegamos acá, llegamos a este espacio. Me emociona que seamos 100 personas, mujeres principalmente las que veo en mi pantalla. Así que nada, primero eso, reconocernos que estamos acá, que estamos en comunidad y que independientemente de todas las situaciones que estén pasando en nuestra región, difíciles, ambientales, geopolíticas, que sepamos que hay muchas personas como las compañeras acá del que nos convocan, que nos invitan aquí hoy a tener estos diálogos, em, para sentirnos que no estamos solas. Y con eso, bueno, contarles un poquito quién somos nosotras, ¿verdad? ¿Quién es Equality Now y qué es lo que hemos venido haciendo y qué es lo que vamos a estar presentando en el día de hoy? Equality Now es una organización global de abogadas y defensoras de derechos humanos que procuramos los cambios, ¿no? Con promover cambios sistémicos a través de reformas normativas o mejorar la implementación de procesos o crear o mejorar los estándares internacionales de derechos humanos a través de distintas estrategias. Y una de esas estrategias es movilizar y ser catalizadoras de la construcción colectiva de procesos, em, y lo trabajamos principalmente mediante distintas áreas temáticas. Una de las áreas temáticas que estamos trabajando, ¿verdad? Uno de los enfoques que tenemos es la violencia basada en género, y dentro del enfoque de la violencia basada en género trabajamos eliminar la violencia sexual, y promover el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, concretamente con niñas y adolescentes. Trabajamos en eliminar prácticas nocivas como campañas para promover marcos normativos no discriminatorios en temas de matrimonios infantiles y uniones forzadas, pero también Bárbara, quedaste silenciada por las ya. dudas.
Alguien me silenció, pero ya estoy acá. Los temas de matrimonio, uniones infantiles, como les decía, pero también prácticas nocivas como los planchados de los senos o algunas prácticas nocivas como la mutilación genital La femenina. reunión no ha alcanzado la capacidad máxima permitida al anfitrión. Me la rebotó. Más, sí. Bien. Ya llegamos a la capacidad. Qué bueno que están acá. Y entonces, bueno, con esos temas en norte, nuestra reciente planificación estratégica. Bueno, el otro tema que trabajamos es el tema de vincular la violencia digital, la violencia sexual digital desde lo fuera de línea y en línea, ¿no? Como que cómo hacer ese tránsito de ese continuum de esa violencia e integrar todos los temas. Y desde ahí venimos ya hace como 3 o 4 años acompañando los procesos, entendiendo qué es lo que está sucediendo en la región, conectando con aliadas estratégicas y construyendo colectivamente este fenómeno que va más rápido de lo que nosotras pensamos y construimos. Em, Esto es lo que nos da, ¿verdad? Nos invita a nosotras acá, a estar acá con ustedes, a contarles un poquito este desarrollo de esta campaña. Eh, Más recientemente, desde la Articulación Regional de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es un grupo regional de articulación de redes y organizaciones regionales, que nos dimos a la tarea de comenzar a trabajar juntas distintos temas para impulsar los estándares creados a través de la Convención de la Belén do Pará. Los que no saben lo que son la Convención de Belén do Pará, es una convención de la Convención Regional de Violencia en contra de las Mujeres que tiene un mecanismo de seguimiento y unos indicadores de seguimiento que los estados deben de cumplir para, bueno, cumplir con los mínimos estándares de derechos humanos. Así que es una convención que es un tratado, le vincula a todos los países de la región, todos han ratificado, excepto Estados Unidos, hablando de región de América, Caribe, ¿no? Latinoamérica. El más reciente fue este año ratificado por Canadá. Así que es un instrumento que a pesar de los desafíos que tenemos en la región, es un instrumento que nos cobija y a nosotras nos hemos dado la tarea de ampararnos y amarrarnos con este instrumento y decir esto lo podemos seguir impulsando hacia adelante. En el marco de esa construcción, y antes de seguir, quiero darle también el reconocimiento a mis compañeras de Quality Now que están acá, que son las que han venido haciendo este trabajo con la articulación, a Heidi Gordillo, a Agustina Arias, está por ahí Sandra Ramírez, creo que está, y también otras compañeras que trabajan en nuestros temas de familia y justicia económica, está por ahí, veo a Julie y Gabriela también Kletzel. Nos acompañan varias hoy que les contaba que desde la articulación, bueno, empezamos a crear un espacio de encuentro de diálogos para articularnos. Ahí van a ver que hay organizaciones muy diversas, organizaciones regionales o redes regionales, que son aquellas que, por ejemplo, la red de salud, la red de mujeres que viven con VIH, la red de mujeres trans, la red del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, conocido como CLADEM. Están las organizaciones, la Alianza para la Libertad de Expresión e Información. Están las compañeras defensoras de derechos digitales. En fin, es un grupo muy diverso, la red de afrodescendientes, afroamericanas, afrolatinas y del Caribe y de la diáspora. O sea, es un grupo ECMIA de indígenas, o sea, un grupo muy diverso que cada una tienen sus propias agendas, ¿no? Cada una lleva sus propias agendas, pero tratamos de articular y identificar cuáles temas nos convocan en común y empujar juntas, ¿no? Esas estrategias que nos vamos poniendo en el camino. Bueno, desde ahí es que entonces hemos comenzado a analizar desde esta diversidad de pensares, saberes, desde las defensoras digitales, unas más técnicas, unas más feministas, unas más de derechos humanos, unas desde una mirada indígena, étnica, las que trabajan desde la libertad de expresión, el tema de la violencia digital y que estas distintas realidades que nos atraviesan a las mujeres en en la región y reconocer los impactos diferenciados en cada una. Bueno, ya les decía que hay factores importantes que reconocer, factores como la edad, la raza, identidad de género, la orientación sexual, si viven en condición, ¿verdad?, con VIH, situación migratoria, territorio o discapacidad. En el marco de este trabajo,
regional vivimos la necesidad de consolidar esta línea específica sobre violencia digital. Y aquí ven varias de nuestras compañeras que son las que van a estar las que han estado trabajando arduamente desde la articulación Belén do Pará con nosotras en Equality Now, son las que van a estar presentando los hallazgos y las situaciones que nosotras hemos venido identificando. Hemos identificado la necesidad de construir un marco común y lo hemos llamado un documento, ¿verdad? Un documento que nos dio mucho trabajo llegar a esos acuerdos comunes por la diversidad que nos representa. Y con este documento no queremos decir que es como que aquí está todo, simplemente es un documento donde sí hemos podido llegar a unos acuerdos de qué es lo que nosotras esperamos por los estados y los distintos actores vinculados, las empresas privadas, las organizaciones, ¿verdad? Todo el ecosistema de actoras que deberían de estar impulsando en conjunto para regular, para crear política pública, para mejorar la implementación, el acceso a la justicia, protección a defensoras, protección o liderazgo, ¿verdad? A las mujeres que están construyendo y haciendo AI. Como todo ese ecosistema, son unos mínimos, ¿no? El posicionamiento incluye pues temas de interseccionalidad, temas de gobernanza, temas ¿verdad? De que no debe de ser, que se debe de proteger sin censurar, reparar sin revictimizar, prevenir sin moralizar, exigir responsabilidades a las plataformas sin otorgarles un poder opaco sobre la expresión y garantizar que ninguna mujer joven, adolescente, niña tenga que abandonar estos espacios digitales que sabemos todas que utilizamos con frecuencia. Así que acá están nuestras compañeras de la articulación. Daniela Euribarri va a abordar la relación entre la protección y la libertad de expresión. Natalia Rojas de Claden se va a referir a la violencia política digital y sus efectos sobre la participación democrática. Y Marcela Hernández va a estar hablando, va a compartir aportes de la experiencia de la red de las defensoras digitales y el acompañamiento que enfrentan las mujeres defensoras también a la hora de promover y de hacer la revolución, que sé que es lo que ellas hacen, la revolución. Esperamos de verdad que este trabajo, esta presentación, este diálogo contribuya al trabajo que ustedes hacen y que para nosotras que están metidas, ¿no? Principalmente aquellas que están construyendo desde la tecnología, que se están posicionando desde estos temas y construyen a cada día la inteligencia artificial, que sepan que para nosotras son actoras cruciales como respuesta a esta discriminación y esta falta de reconocimiento del patriarcado que también vive en el entorno digital. Así que yo hasta acá me quedo y muchas gracias de verdad a las compañeras por la invitación. Muchísimas gracias, querida Bárbara Jiménez, representante regional de Equality Now, por esta introducción. Y así es, vamos a tener espacio entre Daniela Urribarri, Natalia Rojas y Marcela Hernández, que están aquí con nosotras. Pero antes tenemos una invitada, quiero decir, estamos de manteles largos, porque a nivel sistemas internacionales tenemos a ONU Mujeres, que nos va a compartir un mensaje breve. Es María Florencia Sotelo y nos va a dar una intervención breve con el punto de vista pues internacional, ¿no? De todos los organismos y los principios que nos rigen a nuestros países en común. Una breve biografía. María Florencia Sotelo es abogada de la Universidad de Buenos Aires y maestra en Derecho por la Universidad de Columbia. Se desempeña como analista de políticas para la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Es coautora de la publicación de ONU Mujeres, Violencia contra las Mujeres y las Niñas, facilitada por tecnologías, marcos normativos, respuestas estatales y desafíos en América Latina y el Caribe. Completó una diplomatura en género y movimientos feministas y actualmente cursa un posgrado en uso de datos y evidencia de impacto de políticas públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Querida María, adelante, el piso es tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y muchísimas gracias también a todas las colegas que están conectadas desde distintos países. Para mí es un placer realmente formar parte de esta conversación y también lo siento como una oportunidad
de tener de manera pública quizá y compartida un montón de conversaciones que muchas veces tenemos junto con Equality Now, con la Alianza para la Libertad de Expresión, con distintas colegas en instancias donde nos encontramos presencialmente o en la virtualidad, acerca de este tema y de las distintas aristas que lo comprenden, en la que creo que el objetivo que siempre nos proponemos es intentar llegar a alguna comprensión común de los distintos aspectos que componen a la violencia digital. Esto para mí es una oportunidad como un poco de tener esta conversación de manera más abierta y más transparente. Y lo que me propongo hacer en los próximos minutos es compartir algunos de los hallazgos de nuestra última publicación, que recién vio la luz en junio, julio de este año. Así que también es un intento de promover su visibilidad, su apropiación por parte de otras organizaciones y feministas y de sociedad civil, y que también puedan utilizarla, porque como conversamos hace poco con Dani Uribarri, cualquier investigación que se realiza en realidad es como un punto de partida para avanzar en nuevas preguntas y poder motivar nuevas investigaciones. Antes de comenzar y adentrarme más en el contenido, quiero simplemente y por un instante agradecer especialmente el trabajo detrás de escena. No, detrás de escena no, pues está digo, como autora de la publicación, pero que digo, yo lo que voy a presentar a continuación también se nutre muchísimo de todo el trabajo de investigación y el relevamiento súper exhaustivo que realizó Heidi Gordillo Bogotá, que es coautora de esta publicación y que sin ella este trabajo no habría sido posible, y que creo que todos los intercambios que tuvimos en el proceso de redacción, que fue largo y fue de ida y vuelta permanente, fueron súper ricos y además súper feminista también en su concepción para construir un saber común. Esta publicación, digamos, tiene un primer capítulo que se centra en los estándares y normas del sistema internacional, universal y regional, pero creo, y voy a, digamos, adentrarme más en particular sobre toda aquella parte en la que se releva un poco el estado normativo de nuestra región a nivel país. Si pueden pasar a la siguiente slide, ahí podemos ver como en la tapa, simplemente para publicitar su mirada, su visual. En la siguiente diapositiva está el link que permite ir a la publicación y también cómo es esta publicación. Em, Cuando comenzamos este trabajo con Heidi, lo primero que advertimos es que la región no partía de cero, digamos, que todos los países de la región habían realizado algún tipo de avance y de sanción legislativa para regular alguna de las conductas que nosotros conocemos como violencia digital. Voy a hacer una pregunta. No sé quién está, no soy yo la que está presentando, si es posible, si iba a pedir lo mismo, si pueden colocarse como presentación, y también si se pueden avanzar a las siguientes slides, les agradecería muchísimo. Yo, sin embargo, voy a seguir avanzando para no frenar. Entonces, que todos los países tenían algún tipo de normativa que regulaba algún aspecto Perdóname, María, ¿me dices en cuál slide te queda bien, por favor? en la tercera. Muchísimas Claro. gracias. O sea, si quieren pasar a la otra para que vean la tapa, pero ya podemos avanzar. Y el trabajo que nos dimos con Heidi, que fue bastante difícil, fue justamente ese ejercicio de sistematizar ese tipo de legislación e intentar encontrar algo así como patrones legislativos, aspectos comunes, vacíos y tensiones en las respuestas estatales a la violencia digital. Lo que nosotros identificamos en ese momento y lo que discutimos fue que encontrábamos que había tres vías de reconocimiento normativo. Y las ordenamos de esta forma. Por supuesto, es discutible, es debatible y también podemos pensar si es la manera más acertada. Creo que nos ayuda mucho como organizaciones, si no avanzan yo sigo viendo también la primera. Y ahora sí necesitaría que puedan ver el cuadro porque creo que es más claro que solamente yo explicándolo. Es en la slide 3 que se ve, digamos, la primera categoría. En la primera era identificar, son los países que han legislado sobre violencia digital a través de las leyes integrales de violencia contra las mujeres. Es decir, leyes integrales que incorporan a la violencia digital como una forma, una modalidad o un ámbito donde se puede reducir la violencia contra las mujeres.
Son solo 5 países que han realizado este tipo de, o digamos, o que lo han incluido desde el vamos, digamos, porque su ley integral es bastante reciente y el fenómeno ya existía. O en aquellos países que quizás su ley integral es muy anterior a la aparición del fenómeno de la violencia digital, lo que ha habido con posterioridad, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, es leyes que modifican la ley integral y que incorporan a la violencia digital como una forma específica de violencia contra las mujeres. ¿Por qué es relevante sistematizar estos marcos normativos? Porque nosotros creemos que las leyes integrales son un tipo específico de legislación de protección de las mujeres que tiene dos aspectos que son centrales también para pensar la respuesta. Por un lado, son leyes que su característica principal es partir de la base de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural y que como tal lo que responde o que tiene es consecuencia de la desigualdad estructural entre varones y mujeres en las sociedades en las que vivimos. Y como es un fenómeno estructural, lo que ocurre es que la respuesta del Estado no puede ser, digamos, otra cosa que no sea integral. Entonces, para dar respuesta, son leyes que comprenden políticas públicas que abordan la protección, la prevención, la asistencia y la respuesta del sistema de justicia. Si ponen en presentación, ¿vieron al lado de donde está como el zoom? Ahí quizás se puede ver más grande. Yo lo veo súper chiquito, no sé si... eh, Después, lo que existe es una segunda categoría, que son leyes especiales de protección. Esta es una categoría mucho más heterogénea, que lo que básicamente hace son marcos normativos específicos para la protección de las mujeres, pero que no son categorizados como leyes integrales. Acá hay dos ejemplos que me parecen interesantes de la región. Uno es el caso de Brasil, con la ley María da Peña, que no es una ley integral en el sentido propio de la palabra, porque es una legislación que básicamente regula o protege a las mujeres de la violencia doméstica, pero que es una ley súper amplia, súper comprensiva e integral en el abordaje de la violencia doméstica, que incorpora como una forma específica de violencia aquella que se produce por medios digitales y regula de manera muy específica esas formas. Y el otro caso de una ley especial es el caso de Colombia, que tiene una ley de protección de las mujeres de la violencia política e incluye a la violencia digital como una forma en que se puede ejecutar esa forma de violencia. Y por la tercera categoría que construimos es la más extendida en la región, que tiene que ver con la respuesta penal, es decir, códigos penales o legislación específica de ciberdelincuencia que regula o tipifica algunas de las formas de violencia digital que nosotros, digamos, que nosotros encontramos. Acá, esta fue como una de las categorías más difíciles para analizar. Esta ya deberíamos pasar a la siguiente slide, si es posible. O sea, esta estamos en la de leyes integrales, sería la siguiente. Es que antes de hacer, digamos, de pasar a hacer este análisis de la legislación penal, el primer problema que tuvimos, lógicamente, vamos, son dos que están unidos. Por un lado, la categoría violencia digital engloba, digamos, algo muy similar a lo que ocurre con la etiqueta violencia de género, un montón de conductas muy distintas que están bastante sistematizadas por el movimiento feminista en los últimos 10 años, pero digamos que pueden ser tipificadas de maneras muy distintas y con nombres muy distintos dentro de la legislación de cada país. Entonces, lo que hicimos primero fue hacer como un orden en la siguiente diapositiva, en la que se ve en la derecha de la pantalla. Nosotros armamos como algunos grupos de denominaciones o conductas, ahí nos fuimos como hacia el final. Una antes, si puede ser. Muchísimas gracias. Eh, bueno, perfecto. Ahí se ven como algunos grupos de legislación, digamos, de conductas que responden más o menos al mismo fenómeno. Y luego de hacer esta tarea, lo que hicimos fue dar un nombre común, por más de que ese no fuese el nombre que recibían dentro de los códigos penales, e intentar identificar, agrupar por tipos de conducta o tipos de forma o formas de violencia digital, qué países tenían algún tipo penal o alguna sanción prevista para ese tipo de conductas. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar, digamos, si esto es la slide siguiente a la que se está viendo en pantalla, o sea, la 5 es una sistematización, que eso está, de todas maneras pueden revisarlo con más detalle en la publicación, es qué países han legislado alguna de esas formas de violencia digital
en los distintos ordenamientos de la región. Nosotras no hicimos, y esto es algo que está pendiente y es algo que se puede hacer y sería excelente hacerlo, es como un análisis jurídico técnico de cuáles son mejores formas de tipificar estas formas de violencia. Lo que hicimos fue intentar construir terminologías comunes que nos permitieran comparar en qué país tienen tipificadas y qué países no tienen tipificadas esas formas de violencia. Y así construimos 7 categorías. Por un lado, la difusión no consentida de material sexual íntimo, que esta es la más regulada en la región. Hay al menos 9 países que tienen algún tipo de normativa que la prohíbe y la sanciona. Número 2 es el ciberacoso y el hostigamiento en línea, que hay 8 países que lo han sancionado. El ciberacecho o el stalking, que tiene 7 países. El abuso sexual en línea, mayormente acotado a niños, niñas y adolescentes. La violación de la intimidad, que 8 países tienen tipificada este tipo de conducta. De ninguna manera, digamos, estos países tienen algún tipo de perspectiva de género, está como legislado de manera muy amplia. El chantaje o extorsión con material íntimo, que está regulado en 9 países. Y las deepfakes sexuales y manipulación mediante inteligencia artificial, que es la categoría más incipiente, y solo Brasil, Perú y Panamá tienen algún tipo de normativa que la penalice. Hay 3 hallazgos que querríamos conversar y compartir, y con eso ir cerrando la presentación. Por un lado, la existencia de una tensión que todavía no está resuelta y que podemos seguir conversando y discutiendo para resolverla, que tiene que ver con tipos penales de alcance general y tipificaciones con perspectiva de género. La mayoría de los países de la región que nosotros relevamos regulan estas conductas, digamos, salvo el caso de las leyes integrales, la legislación penal contiene figuras neutras en términos de género y que son aplicables a víctimas varones, mujeres, niños, bueno, niños y adolescentes es como una categoría específica. Esto no necesariamente es un error de diseño, lo hemos discutido muchísimo también en el equipo y también con Heidi. Hay algunas características propias de los entornos digitales y, digamos, está siendo bastante evidente hoy en día también que es un ámbito donde está habilitada una circulación de violencia, digamos, y por distintas razones está incluso incentivada, que hace que esa violencia se dirija en todas las direcciones. Ahora, sin duda, hay una especificidad y formas específicas que adoptan las formas de violencia que se dirigen hacia las mujeres y que requieren una mayor comprensión de parte nuestra y de los estados para poder dar una respuesta anclada a cuáles son esas formas que perjudican a las mujeres. Y el problema, además, que tenemos es que con tipos penales, digamos, si no podemos identificar cuáles son esos tipos penales, esas formas de violencia que afectan específicamente a las mujeres, también tenemos mayores dificultades para poder sistematizar información y producir información también estadística que nos permita entender la frecuencia del fenómeno, las características, el tipo de víctima, en qué circunstancias, la manera en que se realiza la violencia y de esa manera también dar una respuesta más anclada. Por otro lado, digamos, un segundo hallazgo tiene que ver con que la respuesta de los estados a la violencia dirigida, digamos, violencia digital dirigida hacia niños, niñas y adolescentes está comparativamente mucho más desarrollada que la respuesta hacia mujeres adultas. Y no solamente en el campo penal, y esto me parece súper importante, sino que además está muy desarrollado en términos integrales. No solamente está penalizada, sino que también hay protocolos de detección, atención especializada, medidas urgentes, medidas de prevención, equipos especiales e interdisciplinarios, pautas muy claras para la preservación de la evidencia digital, etcétera. Y también, y esto también me parece importante, no solamente tiene que ver con que quizá, digamos, la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en los ámbitos digitales fue muy temprana y fue una de las primeras utilizaciones de la digitalidad en perjuicio de las personas. También lo que podemos ver es que fue cambiando mucho a lo largo del tiempo y que se fueron incluyendo nuevas figuras penales para regular las formas nuevas que iba adoptando esa violencia hacia las infancias y las adolescentes. Y en la siguiente slide, digamos, el tercer hallazgo que para nosotros es central es que hay un vacío normativo bastante común en toda la región que tiene que ver con la regulación de las plataformas y la responsabilidad de terceros, con los remedios civiles y administrativos y con generar herramientas e instrumentos de prevención de la violencia en entornos digitales que no repitan un poco la lógica de cómo se piensa la prevención
para otras formas de violencia. La digitalidad, como conversábamos, tiene algunas características especiales y específicas, e incluso el mundo en el que estamos habitando hoy en día es bastante distinto en algunos aspectos, que podríamos también, digamos, tener un conversatorio entero para conversar sobre eso, que hacen que tengamos que pensar la prevención de una manera anclada o vinculada al fenómeno que queremos dar respuesta. No se trata quizá solamente de repetir digamos, la idea de capacitaciones, espacios de formación, sino también de pensar específicamente cuáles son las características del mundo digital actual y cuáles son esas formas de violencia que afectan a las mujeres. El único país que un poco sale de esta regla es Brasil, que tiene el marco civil de Internet, y digamos, lo menciono justamente porque no es la regla, sino es la excepción en la región, que tiene un marco mucho más avanzado que otros países en relación a la responsabilidad civil de las plataformas y las empresas en la prevención y la respuesta a la violencia. Hay algo, digamos, que nosotros identificamos digamos, que estos tres hallazgos nos llevan, digamos, a poder identificar una característica, ¿no? Que es que es mucho más sencillo, pareciera, la respuesta del Estado cuando se puede atribuir la responsabilidad a una agresión a una agresión individual identificable, eh, a través del derecho penal, sino también, pero que cuando estamos pensando en la responsabilidad de empresas o en la actuación de plataformas y otras cuestiones que tienen que ver también con hacer pasible las plataformas de responsabilidad, la cooperación entre los estados, la prevención, digamos, todos los aspectos que no tienen que ver con la sanción son los que están menos desarrollados. Y esto, digamos, creo que tiene mucho que ver con algo que nosotras como movimiento feminista venimos observando, que tiene que ver con lo sencillo a veces que para los estados, quizá no hoy en día, pero sí por durante muchos años, sancionar figuras penales y no atender a causas estructurales o trabajar más intensamente los aspectos más difíciles de la prevención y la protección frente a la violencia. Entonces ahí, digamos, quedan para mí dos cuestiones, dos líneas de trabajo concretas que creo que tenemos por delante. Una tiene que ver con capitalizar el conocimiento técnico que ya se construyó en el ámbito de la ciberdelincuencia para la recolección y preservación de evidencia digital, la cadena de custodia, la cooperación entre sistemas de justicia de distintos países en casos transfronterizos, que es algo muy común en esta forma de violencia. Saberes de los que el feminismo tiene que aprovecharse también para poder avanzar de una manera más rápida en pensar en las respuestas. Y lo segundo, que creo que es un tema central, que es construir marcos comunes para la regulación de las plataformas y la cooperación entre los estados. Esto creo que son dos aspectos centrales. Y para terminar esta presentación, y sin ánimos de spoilear el trabajo de otra colega como Daniela Uribarri, contarles que en los próximos meses vamos a publicar una nueva investigación que fue liderada por el equipo de la Alianza para la Libertad de Expresión, que para nosotros es central en esta misma conversación, que tiene que ver con ir más a fondo en identificar cómo son las formas de violencia que más afectan a activistas y mujeres con voz pública en su habitar el espacio digital. Y donde surge, digamos, y ahí sí estoy spoileando, la centralidad de la violencia sexual como forma primera que sufren las mujeres en los entornos digitales, lo cual nos empieza a hablar, digamos, y creo que esto es algo central, de este continuum del que se suele hablar entre violencia offline y online de una manera muy concreta. Es decir, que para las mujeres habitar el espacio digital se parece mucho a lo que es habitar el espacio físico en el mundo real, donde el miedo a un ataque sexual, a la violencia sexual, forma parte de nuestra vida cotidiana y de todas las acciones que debemos tomar nosotros individualmente como preventivas para evitar la victimización, retirándonos muchas veces del espacio público. Así que solamente eso y muchísimas gracias de nuevo por la atención y disculpas por no haber podido yo presentar la PPT. Muchísimas gracias, querida María Sotelo. Una disculpa abierta. Estamos teniendo problemas técnicos, como todos lo vieron, pero queremos invitarlas
a que sea un amuse-bouche, ¿no? Un primer encuentro con los hallazgos y quizás que podamos nosotros compartir la presentación, que se acerquen a Equality Now, a la red de IA feminista, contigo, para que puedan tener pues acceso a estos materiales y un buen seguimiento. Estamos invitando a todas, a todos, a que por favor en el chat pongan sus preguntas a María y a nuestras siguientes panelistas. Entonces, muchísimas gracias, María. De nuevo, una disculpa. En la tele en vivo hay cosas que salen de nuestro control, pero vamos a tratar de compartirlas a todas las personas, los asistentes que así nos la pidan y sacarlo en la nota del evento. Si me lo permiten, ya están poniendo preguntas muy interesantes todas, entonces vamos a escoger dos del chat y una en vivo para hacérselas a nuestras cuatro panelistas y que las puedan responder hacia el final de este conversatorio. Vamos a escuchar ahora sí el posicionamiento común de la articulación de la sociedad civil en seguimiento a esta atención de Belém do Pará. Entonces, tenemos a Daniela Uribarri. Ella es socióloga organizacional y directora ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información desde el 2018. Esta es una red integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil de 13 países de las Américas. Como parte de la articulación de la sociedad civil en seguimiento a esta convención, aporta una mirada centrada en la libertad de expresión, los derechos humanos y las garantías democráticas. También tenemos a Aurora Natalia Rojas Ramos. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derechos Humanos y Ciencias. También es maestra en Derechos Humanos y Ciencias Políticas por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Ella es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, desde 2012 y actualmente se desempeña como oficial regional de incidencia y comunicación estratégica del CLADEM. Ella impulsa el monitoreo y la incidencia frente a esta violencia de género y fortalece las agendas feministas. Finalmente, pero no en último lugar, está Marcela Hernández Oropa. Ella es cofundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales del movimiento Ley Olimpia. Ella dirige el proyecto Olimpia, la plataforma de atención a víctimas de violencia digital, coordina las redes de atención a víctimas de la red y dirige los proyectos de investigación. Entonces, sin más, queremos darle la palabra a nuestras siguientes tres panelistas para que por favor comiencen sus argumentos. De fondo, el material de apoyo solamente será un PDF, no se moverá. Gracias a a todas las diosas, tenemos ahí la pantalla para todas y todas las aquí presentes. No se nos mareen nada más. Una disculpa de nuevo a María. Y bueno, adelante a Marcela, a Aurora y a Daniela. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar yo la palabra, que me toca empezar esta parte del trabajo que compartimos. Mi nombre es Daniela Uribarri, efectivamente. Soy la directora ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que es una red con más de 20 años de existencia y presencia en 14 países. Y hacemos parte de la articulación de seguimiento de la Convención de Belém do Pará desde que decidimos crearla con otras compañeras. En lo que hoy queremos compartirles desde la articulación es el posicionamiento, efectivamente, como mencionaba antes Bárbara, en que como sociedad civil construimos para llevar algunas reflexiones hacia el trabajo en relación a la violencia digital contra las mujeres basada en género. En- no queremos inventar la rueda, quiero aclarar esto. Conocemos en profundidad la ley modelo que impulsó el MESECVI en el marco de la OEA, e incluso varias de nosotras hemos tenido una participación activa en las discusiones, en las consultas públicas y en espacios informales de trabajo. Y si bien conocemos la ley modelo y reconocemos que este es un avance, como colectivo sentimos la necesidad de generar algunas reflexiones destacando los principios que para nosotras, desde la sociedad civil, son fundamentales tener en cuenta, ¿no? Para que funcionen como insumos concretos, conceptuales, políticos, estratégicos, en el marco del trabajo del impulso de las normas y las políticas locales y de los acuerdos regionales para la gobernanza de este espacio. En,
y en la conversación con los distintos actores involucrados, ¿no? Estados, mecanismos internacionales, regionales, plataformas, academia, otras organizaciones de la sociedad civil. Digo, las conversaciones son múltiples. Y estas son reflexiones que no construimos de un día para otro, sino que son el resultado del intercambio y del trabajo sostenido durante estos años, por lo menos 2 años de trabajo en este foco, como comentaba Bárbara, la fuimos construyendo a lo largo del proceso de discusión y de acompañamiento al desarrollo de la ley modelo del MESECBI, y son una suerte de, nosotras las llamamos los innegociables. Para nosotros son los puntos que no pueden estar y no pueden perderse en el marco del trabajo de incidencia y de las normas que se desarrollan, las normas y políticas que se desarrollan. Vamos a presentar entonces este documento que les comentaba, tiene 6 puntos, están desarrollados in extenso en el posicionamiento. Son 6 puntos: la participación efectiva, la libertad de expresión y las garantías democráticas, la participación en el seguimiento de la sociedad civil, la protección de la violencia digital, las respuestas integrales y la responsabilidad de las plataformas. Es un poco este mismo globo que marcaba Bárbara antes, ¿no? Y obviamente no vamos a poder desarrollarlas en profundidad, pero la idea es acá con las colegas en hacerles una primera presentación a alto nivel, podremos compartir después el posicionamiento y pueden obviamente contactarnos para preguntarnos un poco más. Entonces, con este marco, si les parece bien, voy a detenerme yo en los 2 primeros de estos principios. Empiezo por el primero, que tiene que ver con la interseccionalidad y la participación efectiva. Y aquí el foco es nuestra vieja consigna desde el feminismo: nada sobre nosotras sin nosotras, ¿no? Y querría plantearlo de la manera más directa posible, digo. La interseccionalidad y la participación no pueden ser principios decorativos en el proceso de construcción de políticas y de normas. O se traducen en participaciones y en decisiones concretas de diseño, o no existen, son farsas, son un como sí. Entonces, el punto de partida de esta consigna supone que toda ley, toda reforma, toda política, toda acción frente a la violencia digital tiene que partir de reconocer las experiencias concretas de las mujeres, las adolescentes y las niñas en todas sus diversidades. Como comentaba Bárbara, en nuestra red, por ejemplo, hay muchas de estas diversidades, pero digo, necesitamos que sean escuchadas las mujeres indígenas, afro, rurales, migrantes, con discapacidad, LGBTIQ+, viviendo con HIV, con baja conectividad, defensoras de derechos humanos y ambientales, digo, y muchas más, ¿no? Porque cada una vive estas violencias de manera distinta y enfrenta barreras diferentes para detenerlas, para acceder a la justicia, para lograr protección y reparación. Y con frecuencia en nuestros estados, en la región, la consulta a las personas involucradas, en general, en cualquier asunto que se esté tratando y en particular a la interseccionalidad, es más una declamación y una cláusula decorativa, y por eso nos pareció importante empezar por acá. Para nosotras, desde la articulación, esto no puede ser una opción, ¿no? No puede, es fundamental y no es negociable. Esto implica que la participación, para ser real, no es una invitación a validar acuerdos ya construidos, sacarnos la foto y sumar la firma, ¿no? Sino que necesita que estemos participando y escuchadas en todo el proceso de construcción y de reflexión de estos, de estos marcos. Y consultan, perdón, de evitar la revictimización. Yo no sé si se me escucha bien porque me aparece el cartel de que tengo internet inestable. Me avisan de algún modo, si no. Pero bueno, sí, gracias, Lore. En- digo, este cuidado, este evitar la revictimización, supone que convocar a sobrevivientes, documentar casos, hacer incidencia con testimonios, no puede hacerse sin el debido cuidado, ¿no? Con consentimiento informado, con protección de identidad, con manejo seguro de datos, con evaluación de riesgos, evitando exponer innecesariamente casos y testimonios. Porque después le pedimos responsabilidad
sobre el tratamiento de datos a las plataformas, entonces es importante que también en los procesos de consulta y de trabajo con nosotras también sean cuidados. Y la escucha a la diversidad de experiencias y voces es clave y, y esas voces diferentes también son situadas y contextuales. Y lo digo también retomando, María Florencia traía recién algún adelanto del trabajo que estamos haciendo juntas y, y en ese punto es un estudio sobre violencia digital a periodistas y activistas en 9 países, ¿no? Y ese estudio, es bastante amplio, nos permitió recoger, por ejemplo, cómo las expectativas de reparación frente a la violencia varían de un país a otro. Es decir, que hay que mirar los contextos sociopolíticos, históricos, institucionales, locales también, para producir reflexiones y diseños normativos que sean situados, que recojan las experiencias reales y las necesidades reales de las mujeres. Em, Ese es parte de los motivos por los que la ley modelo no puede trasladarse de manera mecánica y sin más a los ordenamientos nacionales, ¿no? Ahora bien, solo una aclaración me parece importante y es que pensar que el diseño normativo debe ser situado no significa relativizar los estándares interamericanos, porque estos son un piso común. El contexto define cómo se aterrizan esos estándares, no los convierte en opcionales, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto de nuestro acuerdo en la articulación, que tiene que ver em, con la parte que más manejo yo en particular, porque desde la Alianza Regional trabajamos sobre libertad de expresión, y el segundo principio que acordamos en la articulación tiene que ver con proteger sin censurar, ¿no? Con el cuidado de los derechos de libertad de expresión y las garantías democráticas. Yo hablaba recién sobre los estándares regionales que funcionan como piso y los contextos locales que deben atenderlos. Y el derecho a la libertad de expresión es justamente uno de los estándares más desarrollados en la región, más ricamente desarrollados, diría. Tenemos una Relatoría Especial de Libertad de Expresión en el sistema interamericano, ha desarrollado mucho este punto, y entonces tenemos muchos insumos para abordar este desafío. Ahora, este derecho y esos estándares son el piso, ¿no? Y ese piso no se negocia para nosotras. Combatir la violencia digital contra las mujeres no puede convertirse en una excusa para restringir indebidamente la libertad de expresión. Esto es, la denuncia pública, el periodismo, la sátira política, la crítica política y social, el activismo, la investigación, la protesta, todas ellas deben permanecer protegidas y vigentes. Déjenme hacer, y ya voy apurándome, repasar los 3 ejes con los que construimos este punto. Uno tiene que ver con algo que a lo mejor es la parte más incómoda para nosotras las feministas, y es que la condición de mujer no convierte por sí sola a la crítica en violencia de género. En una crítica severa, incómoda, impopular, dirigida a una mujer en un cargo público o en un rol de poder, no es por el solo hecho de ser severa violencia de género. Esto no supone negar la violencia real, obviamente. Hay agresiones y ataques que sí son violencia de género, muchos, no sé, las amenazas, las descalificaciones y agresiones sexuales, la exposición de datos personales, el hostigamiento, los ataques coordinados para expulsar a las mujeres de la conversación pública. Ahora, esta diferencia no es un detalle, ¿no? Y trazarla bien es necesario para proteger realmente a las mujeres sin clausurar, perdón, el escrutinio sobre quienes ejercen el poder, hombres y mujeres que ejercen el poder. Entonces, el segundo eje para nosotros relevante, y retomando esto que les decía de los estándares regionales, tiene que ver con el test tripartito, que es algo muy desarrollado en nuestro sistema. Y no se trata de algo que preferimos nosotras, sino que son acuerdos que llevan ya mucho tiempo, ¿no? Y son 3 condiciones que tienen que cumplirse a la vez. No una, no dos, las 3. La primera es la legalidad. Esto quiere decir que la restricción a la libertad de expresión tiene que estar definida de forma clara y precisa en una ley.
de manera que cualquiera pueda saber con anterioridad qué es lo que está permitido y lo que no. Y acá, en ese sentido, en categorías vagas como contenido misógino o desinformación de género son complicadas, fallan en el test porque es muy difícil de saber con certeza qué queda contenido en ellas y qué no, perdón. La segunda condición tiene que ver con que la finalidad que persiga esta restricción sea legítima, que respalde y se apoye y esté autorizada en la Convención Interamericana, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, digamos, en contextos que le dan una legitimidad a esta restricción. Y la tercera es que la restricción sea proporcional, es decir, que no haya una medida menos lesiva que podríamos tomar para cumplir con el mismo objetivo. Este último punto tiene que ver con esto que venía diciendo, que es buscamos proteger sin censurar, ¿no? Esta idea reúne a los dos puntos anteriores, porque significa que las dos cosas deben suceder al mismo tiempo. La libertad de expresión no puede usarse para justificar la violencia, pero la protección frente a la violencia tampoco puede usarse para censurar. Y esto importa eh, más allá de los casos individuales, que importan, obviamente, pero también importa eh, por el impacto colectivo, porque el debate de ideas, incluso, como decía, el incómodo o el que molesta, o la crítica dura, áspera, no es un lujo en las democracias, es lo que las constituye, es la condición de posibilidad de la democracia, la diversidad de voces, la discusión. Entonces, eso es necesario de preservar. Y cuando las categorías son vagas y la respuesta frente a la violencia entonces es la remoción indiscriminada o preventiva, eh, genera censura previa. Y terminamos limitando el debate y la crítica de ideas que requieren las democracias robustas, en nombre de la protección de las mujeres, ¿no? Y ese es un precio que desde la articulación entendemos que no podemos ni debemos pagar, precisamente porque somos las mujeres, las periodistas, las defensoras, las que denuncian, las que más necesitamos ese espacio abierto para poder hablar. Y con esto cierro. Solo me gustaría destacar que los dos puntos que traje no son separables. No hay protección democrática y de la vida libre de violencia sin una sociedad civil sentada a la mesa o sin límites claros al poder de restricción de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no puede usarse para justificar la violencia, pero la protección frente a la violencia tampoco puede utilizarse para censurar. Con esto cierro yo por lo menos la presentación de estos dos primeros puntos. Obviamente después podemos seguir conversándolo y le paso la palabra a nuestra colega de CLADEM para que siga presentando los principios que acordamos dentro de la articulación. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniela, por esa presentación tan clara y tan contundente de estos principios. Y bueno, muchas gracias también a todas las colegas que hacen posible este espacio y bueno, a todas las compañeras que también están reunidas justamente por su interés en seguir fortaleciendo las acciones de incidencia para que todas las mujeres, niñas y adolescentes podamos vivir entornos libres de todo tipo de violencia, incluyendo la violencia digital. Bueno, pues mi nombre es Natalia Rojas, soy colaboradora en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, que también forma parte de la articulación de la sociedad civil en seguimiento a la Convención Belém do Pará. Bueno, de platicarles un poquito de qué es el CLADEM. CLADEM es una red regional que tiene presencia en 15 países de América Latina y el Caribe y trabajamos con un enfoque sociojurídico feminista, sobre todo en diferentes líneas de acción, una que es el monitoreo de la situación de la violencia contra las mujeres en los diferentes países. El litigio estratégico, ¿no? Llevamos acciones sociojurídicas que nos permitan incidir también en los marcos normativos y en el acceso a la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes. Igualmente trabajamos en el fortalecimiento de capacidades, formación y sensibilización en temas de derechos humanos de las mujeres y género, y también en actividades de incidencia y promoción de los derechos humanos.
Bueno, decirles que desde CLADE estamos convencidas que la violencia contra las mujeres, facilitada por los entornos digitales, tecnológicos, de información y de comunicación, constituyen un patrón emergente, transversal y creciente en la región, ¿no? Y es por lo cual que ocupa nuestra preocupación, no solamente en este espacio, sino en las diferentes acciones que desde CLADEM hemos venido incidiendo. Desde CLADEM también estamos convencidas que la violencia digital contra las mujeres no es una forma de violencia aislada, sino que constituye un continuum de violencia. Es decir, lo que sucede en el mundo digital, en las plataformas, en las redes sociales, en el contenido informático, etcétera, tiene un nexo vinculante directamente con las agresiones que efectivamente ya ocurren también en otras modalidades como la violencia física, la violencia psicológica, sexual, económica, institucional, entre muchas otras, ¿no? Estamos convencidas que la tecnología puede amplificar amplificar, multiplicar el alcance y prolongar los efectos de la violencia, y que esta violencia tiene efectos diferenciados, por ejemplo, en mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres lesbianas, defensoras ambientales, defensoras de derechos humanos, periodistas, lideresas comunitarias y mujeres que participan en la vida política y pública. Para ahondar más en esto, yo me voy a enfocar particularmente en el principio 3 y 4 de estos puntos de partida que realizamos desde la articulación, y sobre todo los quiero vincular con la experiencia regional que CLADEM ha documentado en este monitoreo, pero también en las acciones de incidencia y de litigio estratégico que hemos emprendido, sobre todo este año. Bueno, primero decirles que el principio 3 nos habla de la sociedad civil en la mesa, la participación y seguimiento, ¿no? Aquí la postura que mantenemos es una postura clara. La sociedad civil no puede ser convocada ya cuando los procesos de política pública, de creación normativa ya están finalizados, sino que debe de ser desde las etapas iniciales de los procesos, desde el diagnóstico, el diseño de las leyes, las consultas que se hagan para las reformas, la elaboración de las regulaciones y también en la construcción de mecanismos institucionales, ¿sí? Pero también, sobre todo, desde CLADEM estamos convencidas de que la experiencia y los conocimientos que tienen las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres que de manera cotidiana acompañan a víctimas, producen evidencia, litigan, investigan, defienden los derechos digitales, realizan procesos pedagógicos y de fortalecimiento de capacidades, monitorean las violencias y sostienen también procesos comunitarios de prevención y atención a víctimas directas, pues que deben de ser reconocidos durante todo este proceso. Es decir, que la participación sustantiva de las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, pues es importante y debe de ser un componente transversal al momento de la creación de las respuestas estatales a estas violencias, ¿sí? ¿Por qué particularmente las organizaciones feministas y de mujeres? Porque somos nosotras quienes acompañamos en este día a día, quienes tenemos en muchas ocasiones información de primera mano sobre las modalidades de la violencia, los obstáculos que enfrentamos al momento de acceder a la justicia y también las fallas en las rutas institucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque somos sujetas de derechos que muchas veces utilizamos estos mecanismos y que sabemos en dónde están también las áreas de oportunidad. Por ello, es que este principio 3 señala que la participación es fundamental para que las leyes y políticas públicas no solamente existan en papel, sino que se garanticen, es decir, que sean pertinentes, eficaces y capaces de responder a las realidades que enfrentan miles y millones de mujeres, niñas y adolescentes en la región, sobre todo en los impactos diferenciados de la violencia digital. Desde CLADEM, este año realizamos una serie de actividades de incidencia, pero sobre todo convencidas de que la participación de la sociedad civil también se extiende a los mecanismos regionales y multilaterales de derechos humanos, ¿sí?
¿sí? Como ejemplo de ello, de cómo la participación de la sociedad civil es tan importante en estos procesos, desde CLADEM, en marzo del 2026, solicitamos una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 195 periodo de sesiones. La audiencia que nosotras llevamos a cabo estuvo titulada El impacto de la violencia política contra las mujeres en la región, ¿sí? Quienes no sepan, una audiencia pública pues es un espacio formal de diálogo en donde la Comisión Interamericana abre un espacio para sociedad civil, para los estados, para las víctimas y también para personas expertas en los temas, ¿sí? Para nosotras era muy importante visibilizar la violencia política en razón de género que las mujeres viven en la región, ¿sí? Bueno, nuestra participación en esta audiencia permitió hacer efectivo este principio número 3, que la sociedad civil no solamente sea escuchada, sino que pueda aportar de manera eficaz, eficiente y sustantiva evidencia, identificar patrones, formular recomendaciones e incidir en el fortalecimiento de los estándares, en este caso interamericanos, regionales en temas de violencia política. Bueno, pues lo que hicimos en esta audiencia fue presentar el resultado de este monitoreo que desde CLADEM hacemos y sobre todo de los estudios jurídicos comparados que realizamos también sobre todo la situación que guardan los marcos regulatorios frente a la violencia política digital contra las mujeres en distintos países de la región. Y bueno, ¿qué encontramos? ¿Sí? Encontramos que si efectivamente en 9 países de la región en donde hicimos este análisis existen ya legislaciones específicas y respuestas estatales frente a la violencia. ¿Pero qué quiere decir? Que existan los marcos normativos, quiere decir que para llegar a los derechos efectivos, sustantivos, pues todavía hay una brecha muy importante que debemos de considerar. Por ejemplo, en Bolivia se tiene la ley 243, sin embargo, a pesar de que existe esta normativa, vamos a ver que siguen existiendo altos índices de impunidad. Es decir, de denuncias que hubo del 2018 al 2024, vamos a ver que realmente no se tienen sentencias condenatorias, ¿no? A pesar de que tenemos pues altos índices de denuncia. Eso quiere decir que también sigue existiendo una falta de coordinación efectiva entre las fiscalías de género y también las fiscalías especializadas en delitos informativos, ¿sí? Lo mismo observamos en Panamá, que a pesar de que existe una ley específica del año 2020, la ley número 184, varias víctimas han reportado que existen que falta una articulación interinstitucional para que los delitos informáticos puedan ser denunciados sin estas barreras burocráticas que hacen que muchas veces el acceso a la justicia sea ineficaz, que sea lento y que sobre todo haga que las víctimas desistan de completar sus procesos de denuncia. Igualmente, en Perú existe una ley del año 2021, la 31155. Sin embargo, vamos a ver que sigue haciendo falta la ausencia de un sistema nacional de datos, ¿no? Sigue habiendo un subregistro realmente de la violencia política en razón de género. Y bueno, esto entre otros hallazgos, por ejemplo, en Guatemala, El Salvador y el Paraguay, no cuentan con leyes específicas sobre violencia política que permita aparte identificar como una modalidad de la violencia política la violencia digital, ¿sí? También en Guatemala no existe una normativa para violencia a través de medios digitales y en El Salvador se recurre a la ley de delitos informáticos, pero se denuncia que hay vacíos técnicos y la falta también de perspectiva de género en estos procesos judiciales. Bueno, pues ¿qué nos muestran estos ejemplos? Nos muestra que también se enfrenta no solamente la ausencia de leyes, sino problemas en la implementación, coordinación institucional, en las capacidades técnicas, en los datos y en el presupuesto y claro también en la voluntad política de hacer sustantivas estas iniciativas, ¿sí? Y es por eso que la participación de sociedad civil es indispensable, porque cuando las organizaciones de mujeres participan en los procesos pueden mostrar
muchas veces aquello que las estadísticas oficiales no nos mencionan, ¿no? Hay que decir que la mayoría de estos países en donde nosotras realizamos esta investigación, pues no cuentan con un registro de datos que permita entender la amplitud de la problemática de la violencia política, sobre todo facilitada por estos entornos digitales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de por qué es tan importante la participación efectiva de la sociedad civil en la mesa de toma de decisiones desde el inicio hasta el final, para que realmente tener iniciativas de ley. En este caso, lo que nosotras le apostamos es a una creación de estándares interamericanos que permitan entender las dimensiones de la violencia política, pero particularmente la violencia política facilitada por entornos digitales. Bueno, el siguiente principio que yo quiero dialogar con ustedes es participar sin ser silenciadas, la violencia política digital, ¿no? También es muy importante que si hablamos de la participación de la sociedad civil, también hay que hablar en las condiciones en que las mujeres se enfrentan al momento de ejercer esa participación, ¿no? Sobre todo la violencia digital que afecta particularmente a mujeres que participan en la vida pública, ¿no? Es decir, las mujeres políticas, lideresas comunitarias, periodistas, académicas, síndicas, defensoras del territorio, medioambientales, activistas feministas, entre otras, ¿sí? Bueno, también volviendo a la audiencia, que es el ejemplo que les estoy trayendo el día de hoy, pues es muy importante visibilizar, nosotras visibilizamos en esa audiencia, pues los casos en concreto que hemos documentado desde CLADEM, ¿no? Es decir, llevamos casos de estos países, por ejemplo, en Guatemala, documentamos el caso de una lideresa indígena que enfrentó silenciamiento en el Congreso después de haber venido de un continuum de violencia digital atravesada, claro, por la misoginia, pero también el racismo estructural que permeó no solo en lo digital, sino que después llevó a el silenciamiento dentro de ese Congreso, pero permeado también por todo este acoso, hostigamiento a partir de redes sociales y otros medios digitales, ¿sí? También en el caso de Bolivia, documentamos el caso de una concejala de Palca que después de denunciar desde el 2021 un acoso sistemático, no solamente por parte de sus funciones, sino también por parte a través de medios digitales, campañas de desprestigio en redes sociales, en medios electrónicos, en medios de comunicación e informática, y cómo todo esto pues tuvo consecuencias devastadoras, ¿no? Tanto en su integridad física, ¿no? Por eso decimos que es parte de un continuum de violencia, que lo digital se traslada después a otros planos del ejercicio de la violencia. También registramos el caso en Perú de una regidora de Puno que fue sometida a un procedimiento de vacancia express por un supuesto caso de nepotismo, también utilizando pues mecanismos de represalias después de la denuncia de sus agresores, también estas campañas de desprestigio en los medios digitales y electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que visibilizamos a partir de estos y diferentes casos es de cómo se utilizan los mecanismos digitales como una manera de castigar, desacreditar y expulsar a las mujeres del ejercicio público. ¿Sí? Entonces, para nosotras es muy importante que también se garantice la participación política de las mujeres en contextos de no violencia, ¿no? De respeto a su integridad física, a su dignidad humana, y por eso es muy importante que se entienda también la violencia digital como un continuum de violencia, ¿no? Que transgrede después otras esferas. Entonces, bueno, para finalizar, ya sé que estoy llegando al final de esta presentación, pero decirles que parte de nuestra incidencia que hemos estado haciendo desde CLADEM en el sistema interamericano, justo a través de nuestra participación, pues es eso, ¿no? Que se eleven, que se actualicen los estándares interamericanos para incorporar explícitamente la dimensión digital de la violencia política contra las mujeres, ¿no? Y para esto, pues la participación de CLADEM también ha sido fundamental para el avance de estos estándares. También hemos planteado la necesidad de que desde estos sistemas interamericanos se realice un informe regional o la creación de lineamientos específicos sobre la violencia política facilitada por las tecnologías digitales, así como el fortalecimiento de los registros oficiales, las rutas de atención y los presupuestos destinados frente a
estas violencias. Y bueno, solamente para finalizar, los principios 3 y 4 están fuertemente vinculados. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una participación sustantiva de la sociedad civil si las mujeres que participan en la vida pública y política enfrentan violencias al momento de ejercer esta participación. ¿Sí? No podemos construir respuestas efectivas frente a la violencia política digital sin garantizar que las organizaciones feministas y de mujeres estén presentes en los espacios en donde se toman las decisiones, se diseñan las políticas, se implementan y se evalúan las normas y políticas públicas integrales. Es por eso que decimos que no basta con abrir las puertas a los espacios digitales sin que las mujeres lleguen en plenas libertades de sus derechos y sobre todo libres de todo tipo de violencia. Participación sin protección puede convertirse en exposición. Protección sin participación puede convertirse en paternalismo. Es por eso que necesitamos es una participación sustantiva y condiciones libres de violencias para que las mujeres, las jóvenes, las niñas puedan participar sin ser víctima de ningún tipo de violencia, sobre todo en el espacio digital. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Primero que nada, gracias a Dani y a Natalia por sus aportes tan valiosos a esta construcción de los principios desde la articulación Belém do Pará. Y bueno, pues les voy a platicar un poco de este quinto y sexto principio de respuestas integrales no exclusivamente punitivistas o punitivas y plataformas con transparencia y responsabilidad. También antes de empezar me gustaría decir que me da mucho gusto saludar a tantas que veo por aquí que, no sé, he conocido en algún foro, en Fortaleza o en otros. Entonces, bueno, pues les mando un saludito, no las menciono a todas, pero de verdad que qué gusto encontrarlas por aquí. Y bueno, pues sí, como ya lo comentaron mis compañeras, este ha sido un proceso muy colectivo que además sigue en construcción, pero estos principios son súper un piso mínimo. Respecto a las respuestas integrales y no exclusivamente punitivistas o punitivas, creo que a pesar de las diferentes posturas dentro del feminismo, los movimientos feministas, hay un consenso que hemos encontrado tanto en las organizaciones que integramos la articulación como también en charlas con muchas otras colectivas, y es que independientemente de que algunas digan no, no es necesario promover más tipos penales, otras digan sí, sí es necesario para algunos casos, hay un consenso en cuanto a que es insuficiente siempre, la respuesta punitiva es insuficiente. No se puede abordar cualquier problemática social de violencia desde una respuesta meramente punitiva, porque, bueno, tenemos y también coincidimos en una amplia gama de críticas que podemos hacer a los diferentes sistemas de justicia, no solamente en nuestros países latinoamericanos. La realidad es que los sistemas de justicia y los sistemas penales a lo largo de muchas partes del mundo realmente tienen muchas insuficiencias, están permeados por dinámicas de corrupción. Entonces, dejar en manos exclusivamente de una justicia punitiva las problemáticas de violencia, en particular de violencia de género contra las mujeres, incluidas la violencia digital, pues resulta no solamente insuficiente, sino también un vicio de entendimiento. Es por eso que también desde el movimiento Ley Olimpia, que aquí represento como parte también de la articulación, pues hemos aprendido, ¿no? Que bueno, desde un principio, desde aquel ya lejano 2014, lo que promovíamos no era únicamente una sanción para las personas agresoras. A ver, creemos que si bien respuestas de que los agresores, las personas agresoras, tengan alguna consecuencia por poner en riesgo la vida, la dignidad, la seguridad,
la integridad de las víctimas. O sea, no es que se tenga que dejar de lado, sin embargo, es sin una respuesta también preventiva por parte del Estado, en el que se mida la problemática, en el que se capacite y sensibilice a las personas funcionarias públicas, en el que también se transversalice la idea no solamente en las instituciones, sino que también se vuelva popular la idea de que las víctimas no son quienes tienen la culpa de la violencia que viven, entre muchas otras medidas, pues es lo que realmente puede ayudar al acceso a la justicia, entendiéndolo en un sentido más amplio. Muchas de nuestras compañeras de defensoras digitales, al igual que mi compañera Olimpia, fueron víctimas de violencia digital de diferentes formas y diferentes manifestaciones de violencia digital, no solamente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sino una amplia gama de manifestaciones de violencia digital. Y muchas de ellas dicen, a ver, a mí la justicia no me la dio el Estado, me la dieron mis compañeras, me la dio este movimiento. Y entonces también empezamos a identificar que muchas víctimas sí necesitan que sus agresores tengan alguna consecuencia, pero muchas otras lo que quieren y lo único que les interesa es que sus contenidos dejen de estar siendo difundidos en la web, o que los agresores reconozcan su responsabilidad, que se les repare de alguna manera el daño. Entonces, la justicia creo que tiene un significado distinto para cada víctima que experimenta en carne propia la violencia digital. En ese sentido, también esto que reitero, ¿no? De la justicia no me la dio el Estado, me la dieron mis amigas, tiene un significado muy profundo. Y no inventamos tampoco el hilo negro. Tiene muchos años que organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos han estado hablando de reparación integral del daño, de otros mecanismos que, por ejemplo, si se vulnera la imagen pública, bueno, en algunas comunidades, por ejemplo, indígenas de nuestro país, de México, todavía esta cuestión de la honra, del prestigio, que pues es muy importante en algunos espacios y en algunos contextos, cuando es reparada colectivamente, pues entonces también se habilitan otras formas alternativas de acceso a la justicia, que no tienen que pasar necesariamente porque una persona llegue a la cárcel en contextos carcelarios en los que sabemos que se violan los derechos humanos, que finalmente van a librar una pena y que probablemente van a salir y no sean mejores personas ni quede reparado ningún daño. Incluso también tenemos contextos en nuestra América Latina en que desde los mismos espacios carcelarios se siguen perpetrando los crímenes. Y en particular en el caso de la violencia digital, por ejemplo, la difusión de un contenido o la vigilancia, el acecho, pues no necesariamente paran porque una persona agresora esté dentro de la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué mecanismos se activan? Sí, están por supuesto los de reparar, los que mencionaba, ¿no? Reparar la dignidad, la honra, el prestigio, que se deje de difundir el contenido, pero también, por supuesto, y esto va completamente ligado con el siguiente punto, también que cambien algunas de las dinámicas que hacen permisible las dinámicas violentas, es decir, que cambie la infraestructura digital que habilita los contextos de violencia. Y digo, está directamente relacionado porque entonces encontramos las responsabilidades de las plataformas. Y aquí en nuestro punto 6 lo nombramos plataformas con transparencia y responsabilidad, que creo que es mucho más profundo que solamente transparencia y responsabilidad. Creo que lo que queremos decir acá es realmente una especie de denuncia de a ver quiénes están encabezando, en manos de quiénes están toda la infraestructura, toda la arquitectura digital que permite estos contextos. No solamente los facilita, habilita nuevas formas, fomenta, incentiva,
nuevas formas de violencia contra las mujeres. Y por adelantar un dato, un hallazgo de una de nuestras investigaciones en 7 países de la región, tanto de América Latina como de la península ibérica, encontramos que más del 70% de las agresiones que reportan las personas encuestadas se concentran en las redes sociales de Meta. ¿Por qué Meta no tendría alguna responsabilidad? 10% TikTok, en Mail, Telegram, X, cada una 5%, de un volumen amplio de casos referidos de violencia digital. ¿Por qué no tendrían responsabilidad esas plataformas? La no responsabilización de las plataformas viene de un régimen jurídico que las gobierna y que, bueno, le llaman neutralidad del intermediario. No es, desde luego, nada nuevo. En 1996 se establece la sección 230 en la Communications Decency Act, es parte del marco jurídico de Estados Unidos, en donde se dice que pues, ningún intermediario de plataformas tecnológicas es emisor de la información que transita en esas plataformas y por lo tanto les deslinda de cualquier tipo de responsabilidad. Esa misma lógica de la sección 230 de este Communication Decency Act se traslada también a tratados internacionales como por ejemplo el TEMEC, antes era el TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que también establece en su capítulo 19 la prohibición para los estados de imputar responsabilidades a las plataformas por los contenidos que albergan o que transitan en ellas, que se exhiben en ellas, entre otros artículos que también deslindan de responsabilidades a las plataformas. Como seguramente sabrán, bueno, desde el movimiento de las defensoras digitales impulsamos este conjunto de reformas llamadas Ley Olimpia, que en México y en otros países de la región lo que buscan no solamente es el reconocimiento de la violencia digital, sino también hay sanciones para las personas agresoras y bueno, cada vez es más integral, ¿no? También responsabilidades para el Estado, responsabilidades para las plataformas, pero una de las cosas que detectamos es que justamente cuando las víctimas van a un ministerio público y denuncian a sus agresores, las autoridades piden a las plataformas la información para dar con las personas responsables, porque si los agresores están escudados detrás del anonimato, de perfiles suplantados, pues no sabemos directamente quiénes son. Bueno, se les pide la información a las plataformas y las plataformas responden pues que no tienen responsabilidad con el gobierno de México porque están en Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que es un problema que trasciende fronteras, claramente. Digo, no es que nos dimos cuenta hasta ese entonces, porque era muy evidente desde antes, pero entonces ese tipo de responsabilidades tampoco las están asumiendo las plataformas de apegarse a la legislación de los países en donde están operando. Y entonces aún las legislaciones locales se vuelven inoperantes si no hay contextos jurídicos transfronterizos. Desde ahí es que nos hemos posicionado desde hace varios años en las defensoras digitales y creemos que también es parte de este movimiento de sumarnos a la ley modelo, al análisis, a la creación y a contribuir a la ley modelo junto con la articulación, a la articulación Belendo para, pues porque necesitamos estos, sí, modelos legislativos, pero también tratados o acuerdos o algún mecanismo jurídico transfronterizo, multilateral, internacional, en el que podamos asignar responsabilidades a las plataformas, precisamente porque no podemos seguir pensando que son una herramienta neutra. Incluso por eso le nombramos violencia digital y preferimos ese concepto desde defensoras digitales al de violencia de género facilitada por las tecnologías, justamente porque creemos que no es una herramienta neutra que una persona agresora simplemente utiliza para un fin que ya tenía destinado, sino que son parte de las responsables
del ejercicio de la violencia, al habilitar estos contextos, al crear estas arquitecturas, estas estructuras, ¿no? Y bueno, en esta responsabilidad, por supuesto, que tendrían que rendir cuentas, además de que también es cuestionable la forma en que han acumulado poder, la forma en que han acumulado poder no solamente de datos, no solamente de información, sino también económico y ahora también político. Y podemos ver casos concretos en los que, por ejemplo, en Argentina, los dueños de Palantir están queriendo comprar, comprar amplias extensiones de tierra para seguir desarrollando su tecnología y incluso los estados que aliados con esos poderes también, ahora oligopólicos, casi hegemónicos, estos poderes imperiales se están uniendo eh, con estos oligopolios que acumulan tanto poder. Entonces, eh, pues creemos que sí es una cuestión de defensa de derechos humanos, de la dignidad y que, por supuesto, pues si acumulan tanto poder, tienen que acumular igualmente responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y pues esto, ¿no? Oponernos a la vigilancia generalizada, remociones indiscriminadas, ni filtros automáticos carentes de contexto, garantías, entre muchas otras cosas. Bueno, aquí quiero parar respecto a ese punto y nada más cerrar evidenciando que ninguno de los puntos en realidad está desvinculado uno de otro. Si se fijan, estos 6 principios están estrechamente ligados y tienen una coherencia unos con otros, son complementarios y creemos que es parte de lo que, pues, de los consensos que entre diferentes puntos de vista hemos logrado llegar. Eh, porque incluso en el debate si libertad de expresión o si, o sea, no a la violencia, o sea, realmente, y platicándolo con Dani, hemos llegado también a la conclusión de, a ver, no, o sea, es un falso debate, no estamos contraponiéndonos. También es igualmente un falso debate de que para que haya libertad de expresión o libertad cualquiera, tiene que no haber regulación. Por supuesto que para que haya un marco en donde ejercer la libertad, tiene que haber justamente ese marco regulatorio. Entonces, bueno, pues ya, hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias por el espacio y cedo la voz a mis Gracias, compañeras. Marce. Muchísimas gracias a las tres, Dani, Natalia y Marcela. Quiero hacer nada más un anuncio para todas antes de continuar con las preguntas. Desde la articulación, les vamos a compartir ahorita por el chat este breve formulario. Es importante rellenarlo para conocer sus ideas, sus recomendaciones. Ahí viene todo el texto, ¿no? Identificar desafíos, acciones prioritarias en la región. Si quieren acompañar este proceso, también les dan por ahí otro formulario, bueno, para que se unan. Creo que aquí la palabra de este primer conversatorio, para resumirlo, es sumarnos. Ya nos identificamos, ya sabemos que esto es un problema. Como ustedes lo dijeron, no hay un hilo negro, pero creo que hay un hilo de seguimiento que nos toca hilvanar con nuestra suma desde todas nuestras trincheras. Y en este sentido, me gustaría hacer la primera pregunta. Bueno, primero, Natalia, todas queremos el documento de la comparación legislativa de los 9 países en la región sobre violencia política. También por ahí estaba poniendo nuestra querida Paola, que desde Women for Ethical AI de la UNESCO están trabajando en un toolkit para apoyar el diseño de las políticas públicas justamente asociadas a la violencia política por razón de género. Entonces, a lo mejor es importante también por ahí sumar, hilvanar fino, ¿no? Con nuestros hilos, con nuestro conocimiento, nuestras experiencias. La primera pregunta que nos ponen en el chat es para Flore. Por favor, platícanos qué medidas no punitivas podrían implementarse para estas personas, influencers, creadores de contenido, que difunden narrativas violentas contra mujeres, niñas y adolescentes. Mucho pensando en este tipo de personas que difunden contenido incel o red pill. Muchas gracias, Flore, de antemano. Si gustas Uy, responder esta y después sigo con otra para Marce. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. La pregunta es súper interesante y creo que, bueno, que las intervenciones de mis compañeras también fueron arrojando un poco de algunas pistas para esta conversación. No me resulta sencillo responder, creo que lo primero que se requiere, digamos, para pensar medidas también sería identificar los límites o el campo dentro del cual se va a sancionar lo que es un discurso que no puede, digamos, que es prohibido y que sea pasible de recibir algún tipo de sanción, porque es como la condición primaria para que después podamos pensar una medida de reparación o una medida alternativa. Em, y creo que también hay algo ahí para precisar, que la escuchaba a Dani, la escuchaba a Marcela también, ¿no? Y voy y vengo internamente en mi cabeza acerca de cuáles deberían ser los límites, dónde trazar esa gran línea divisoria de lo que puede ser prohibido, de lo que sin duda no puede ser un discurso protegido y de aquello que nos puede no gustar, nos puede molestar, me puede incluso enojar mucho, pero que va a tener que formar parte de la conversación porque yo no querría que se me impongan a mí las mismas reglas como contraposición. Entonces ahí es un debate que me parece que no está saldado, que quizá mucho más que abstracto tenga que ser sobre la base de casuística. Me parece que en ese punto, como trabajar sobre ejemplos concretos de discursos, me parece que es mucho más interesante que quizá pensarlo en el plano más filosófico o más argumentativo. Y dicho esto, me parece que toda esta conversación va de la mano con este otro tema, que junto con violencia digital creo que es el gran tema del momento, que tiene que ver con el trabajo con masculinidades y cambio de normas sociales, que es un tema que está creciendo muchísimo, digamos que creo que dentro del feminismo nos hemos dado también todo un proceso de, mm, de reflexión interna y de discusión interna en relación a si este es un tema que tenemos que abordar nosotras también, no es un tema que corresponde, digamos, que los varones se organicen y lo discutan entre ellos, pero creo que tanto como aquel que postea esos contenidos, y quiero llamar la atención acerca del negocio enorme y multimillonario que hay a través de estos influencers que venden, digamos, que con discursos misóginos o con algunas aristas de discursos misóginos en realidad venden cursos, tienen un nombre incluso que no me está saliendo ahora, ¿no? Pero como estos coaching, el coaching de seducción o de academias para conquistar mujeres o cursos de financieros o distintos tipos de cursos que en realidad alimentan una idea de la masculinidad esencialmente patriarcal y muy misógina. Y me parece que digamos, son dos cuestiones distintas también pensar qué hacemos con estos creadores de contenido y si hay algo que se puede hacer, trabajar, o si el trabajo tiene que ser más en pensar por qué este tipo de discursos calan tan profundo en tantos varones que quizá no tienen, digamos, un convencimiento misógino, sino lo que están es atravesando un momento de profunda confusión y de desconcierto frente a un montón de cambios sociales que han operado en el último momento. No estoy segura si contesté la pregunta, pero son todas las reflexiones que me dejaron desde que leí la pregunta hace varios minutos y este momento. Pido disculpas si no fui precisa. Totalmente, muchas gracias. Em, ¿Qué tal si ahora vamos con la pregunta para Marcela? ¿Cómo podemos incidir localmente para que las leyes vigentes y las plataformas tecnológicas asuman su responsabilidad en la protección de mujeres y que no dejen impune esta violencia digital? Bueno, gran pregunta. Y también me gustaría mencionar algo de la pregunta anterior. Eh, Igual no hay recetas, pero les puedo contar un poco de cómo ha sido el proceso con la ley Olimpia, ¿no? Cómo empezó, seguramente ya la mayoría sabe de la historia de mi compañera Olimpia, que a partir de que un video sexual suyo fue difundido primero en redes, primero en WhatsApp, luego en Facebook y luego en mercados de explotación sexual de muchas partes del mundo, pero principalmente difundido en la localidad donde ella vivía y después de vivir un montón de exclusión social y violencia colectiva, eh, la apoyó su familia y se juntó con otras mujeres que habían vivido lo mismo. Realmente creo que para la experiencia de defensoras digitales, el unirnos desde la experiencia de ser víctimas, sobrevivientes y defensoras ha sido un boom muy explosivo porque se junta lo que llamamos la digna rabia con este amor también colectivo
y viene mucha fuerza, ¿no? Creatividad, contactos, así de, ay, no, yo no lo conozco a nadie, no tenemos ningún legislador, pero pues le voy a llamar a, y las cosas suceden. Eh, y bueno, creo que en ese sentido para nosotras, el nunca creer que es, o sea, que luchar no vale la pena, el que nadie nos convenza de que luchar no vale la pena, por mucho que cuesta, porque sí, aunque los titulares muchas veces te muestran el se aprobó aquí, se aprobó allá, la realidad es que detrás de esa aprobación, cada una, han habido llantos, lágrimas, enojos, frustraciones. Em, pues eso, no es imposible. Se nos dibuja un mundo en el que sí, el regreso de las ultraderechas, el desmantelamiento de las instituciones, de los derechos de las mujeres, la regresión legislativa en muchos de los avances logrados. Y si nos creemos que no es posible avanzar en ese contexto, pues no se va a poder, pero no nos creamos eso, creamos mejor que la colectivización, que el amor entre mujeres, que la sororidad, eh, pues puede vencer todas esas cosas y pum, de pronto lo logramos, ¿no? No es tal cual magia, es trabajo, es creatividad, es parte de lo que estamos haciendo en este espacio justamente. Entonces, bueno, ya en lo más pragmático, sí, muchas veces redactamos, nosotras mismas redactamos muchas de las reformas legales, vamos, las proponemos en algún congreso, nos peleamos con todo el mundo para que reconozcan que es nuestra y no de algún partido, eh, y pues buscamos consensos al interior de los congresos, así entre todas las facciones. Y si a la derecha hay que hablarle como le hablas a la derecha, pues le hablas para qué, para avanzar en tus propuestas. Y si a las personas más aliadas, pues a lo mejor puedes hablarles distinto. Eh, un poco encontrar el modo con cada grupo legislativo, en cada contexto, defender un montón también lo que se logra desde la colectividad y no desde los egos políticos. Eh, y bueno, pues creo que ese es un poco claro que talacha siempre, arrastrar lápiz también un montón. Y, y bueno, creo que esa es una parte. Y cuando se te cierra una puerta, tocar otra y abrir otra. Y si te cierran las puertas de un congreso que nos ha llegado a pasar, que literal nos ponen vallas, pues buscar las ventanas. Mm, es cansado, pero bueno, creo que muchas aquí podremos tener experiencias de haber logrado cosas bien padres. Eh, y bueno, de lo que preguntaban antes a Flore, solo quería decir que yo pienso que mecanismos de justicia alternativa podemos enunciar algunos ahorita creativos, pero para mi óptica y la de defensoras digitales, realmente una buena parte del margen que habilitaría otras medidas es justamente la regulación de las plataformas, que no se les permita muchas de las dinámicas que actualmente eh, rigen y que tienen una lógica de mercado, porque es un contexto en el que se juegan derechos humanos y tiene una lógica exclusivamente mercantil y sus criterios son exclusivamente de ganancia. Y entonces no les importa, pasa a segundo último término, pues sí, la protección, la seguridad, el poner alto a la violencia, le invierten prácticamente nada a comparación de lo que permiten que suceda y cómo la explotación de cuerpos, la explotación de niños, niñas, adolescentes, entre muchas otras dinámicas, las, las lógicas adictivas, bueno, en fin, eso les llena muchísimo los bolsillos y no solamente de dinero, sino también de información de nuestros datos. Y sí, entonces, mientras no se frene esa lógica que impera en las estructuras digitales, eh, aunque seamos muy creativas, pienso que hay poco margen para respuestas de otro tipo en el contexto digital. Y ya.
Muchísimas gracias, Marce. Ahorita quisiera llamar a cámara a Daniela. No sé si tienes alguna otra respuesta, algo que añadir justamente a la primera pregunta que ya respondieron em, Flore y Marcela, pero también contigo, querida Dani, revisar un poco la pregunta que nos ponen aquí sobre el software que sirve para facilitar la violencia de género. Es decir, existen marcos regulatorios que responsabilicen a las empresas que desarrollen este tipo de software y también hay software que puede ser, que puede parecer que nos protege, ¿no? Que puede ser de protección o seguridad familiar, pero que muchas parejas o exparejas pues lo usan, ¿no? De pronto para vigilancia y control coercitivo. Y respecto a esto es, ¿cómo se puede diferenciar en términos legales y de políticas públicas el uso legítimo de estas aplicaciones? Creo que es una pregunta bien cargada. Entonces, Dani, te cedo la palabra para responder lo que más te resuene y quedamos pendientes porque hay una persona con la mano levantada desde hace rato y en cuanto termine Dani quisiéramos darle uso de la voz, por supuesto. Gracias, Lorena. Fui tomando notas de todas las preguntas que estaban en esa pregunta, que eran un montón. Si no las repito, no Voy a, pasa nada. voy a tratar de traer algunas reflexiones generales. Em, e incluso retomar algo que cuando repasé un poco los comentarios, veía respecto de mi intervención anterior, alguien que me decía, bueno, pero los discursos de odio tienen que estar restringidos y no puedo estar más de acuerdo. Y ese es justamente el límite que tienen los acuerdos y en los estándares la libertad de expresión. El discurso de odio no es lo mismo que, como decía Flor, la crítica o el comentario chocante, desagradable, que enoja, ¿no? No es lo mismo. Las dos generan mucho malestar, pero no son lo mismo. Em, entonces, voy a mirar acá un poco las notas que fui tomando las preguntas, pero en relación a los soft, a mí me parece que hay algo que sería interesante retomar y tirar un poco de la piola, diríamos acá en Argentina, y son los lineamientos de Naciones Unidas en relación a la responsabilidad de las empresas sobre derechos humanos, ¿no? Las empresas eh, tienen obligaciones, ni que hablar aquellas que prestan servicio al Estado, ¿no? Todas las inteligencias artificiales que funcionan ahora como proveedoras eh, y casi reguladoras de las políticas, de algunas políticas públicas, ¿no? Desde las más predictivas como las de asignación de beneficios o eh, hasta, bueno, y las más complejas como las que tienen que ver con las de control por datos biométricos que impactan en múltiples derechos, incluido el de circulación y el de participación en la protesta, digamos. Son eh, muchas las empresas vinculadas con la digitalidad que están interactuando con los estados y que entonces tienen obligaciones particulares, tienen obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas, en tanto el Estado tiene esas obligaciones y entonces debe exigírselas a sus proveedores, cualquiera fuere el ámbito, digo, al proveedor de sillas y al proveedor de servicios digitales, ¿no? Em, entonces, eso por un lado, y digo esto respecto de las que proveen a los estados, no son exactamente las que preguntaban acá, pero digo, así como esas, también están las obligaciones o los lineamientos planteados por Naciones Unidas hace ya bastantes años para las empresas en relación a los derechos humanos. Y me parece que es importante tirar de ahí para construir también acuerdos sobre estas demandas que podemos y que debemos hacer a las empresas del mundo digital que, como decía Marce, impactan en muchísimos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Em, Sobre el seguimiento y la vigilancia y el borde, digamos, entre su uso legítimo o no legítimo, ahí está siempre el consentimiento también, ¿no? El consentimiento mío a que otra persona esté al tanto de mi ubicación o que no. Entonces, la posibilidad de movernos desde ahí me parece que es importante.
Y eso es parte de lo que hace al uso legítimo o no de esas plataformas y de esos software. Entonces, seguro que es fundamental revisar en el software y, si no demandar, la posibilidad de entrar y salir, digamos, de que uno pueda dar un consentimiento y después retirarlo. No es que lo di una vez y quede para siempre, ¿no? Así que, no sé, creo que son las reflexiones iniciales que encuentro en relación a esto. Veo ahí a Beatriz que sigue con la mano levantada y nos quedan pocos minutos, así que quedo a disposición para después eventualmente. Muchísimas gracias, Daniela, por hilvanar, ¿no? Las respuestas a cada una de todas las preguntas. Fue muy ambicioso. Y adelante, Beatriz, por favor. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todas. Seré lo más breve que pueda. Felicitarlas. El tema y los temas nos atañen y son fundamentales. Pero sí tenemos que tener en cuenta, y lo digo, soy investigadora, trabajo, acompaño a las mujeres en la violencia. Sí tenemos que tener en cuenta la cultura de la legalidad. Mientras no normalicemos y acomodemos los marcos legales de los tratados internacionales que todos los países han firmado, lo voy a decir con todo respeto, no logramos avanzar. ¿Por qué? Porque nos sale una ley y nos tenemos que adecuar a la ley. Cuando tenemos una ley de acceso que está trabajando y que ahí los municipios y los estados tendrían que trabajar. Yo vivo en el estado de Guerrero, México, y hasta ahorita todavía nos vamos capacitando todavía a las y los servidores públicos que no tienen ni la conciencia que tenemos 19 años con la ley de acceso a una vida libre de violencia y que ahí vienen sumadas todas las violencias. En algunos estados y en algunos países están ya muchas violencias, pero en algunos no. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Un análisis para adecuarlas completamente a nivel nacional y a nivel internacional. Eso nos ayudaría bastante porque la ley dice claramente que los estados tienen la obligación de trabajar sus sistemas. En muchos estados no trabajan los sistemas y las asociaciones que venimos trabajando a veces es cansado. ¿Por qué? Porque no se avanza como quisiéramos. Entonces hay que dar un acompañamiento y hay que hacer, yo creo, un foro generalizado para ver todo esto que esté adecuado en la ley de acceso a una vida libre de violencia y los marcos legales de la ley de igualdad y que vayamos en la misma ruta. Muchísimas gracias a la orden. Siempre es un placer estar nutriéndonos. Gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz, por tu paciencia, de verdad, tu participación y tu lucha desde Guerrero. Saludos. Es lo que nutre a esta red y este conversatorio. Creo que aquí, más que leer otras preguntas, ya es cuestión de cerrar. No se preocupen, vamos a tener más conversatorios, las seguiremos convocando. Creo que aquí lo último que dijiste es la clave, el tema de qué espacios regionales para compartir buenas prácticas, para no empezar desde cero en temas de adoptar estas regulaciones y tener unas lecciones aprendidas, ¿no? Que podamos tomar desde la casuística. Creo que es algo que lo ponen como pregunta y además creo que es la clave de tu intervención. Y las dejo aquí con un reto para el próximo conversatorio. ¿Qué les parece que esta pregunta de cómo organizarnos en redes de respuesta coordinada para proteger y amplificar las voces de activistas y lideresas perseguidas en redes? Creo que esto es el corazón, ¿no? De lo que nos atañe en la región. Y, ay, hay una manita todavía. Hay una manita levantada. Bueno, Ahí y está la de justamente Jessie. ah, ok, ok, ok. Ahorita le damos espacio. Ahorita le damos atención. Entonces el tema es cómo nos vemos, cómo nos reconocemos, creamos estos espacios y compartimos lecciones aprendidas para a lo mejor acortarle el espacio, ¿no? A otros municipios, a otros estados, a otros países. Y sobre todo la organización, que es la clave de, como tú decías mucho, Marce, también de esta lucha es organizarse y levantar uno a otro cuando ya no se te acabaron las fuerzas de pronto. Entonces, más que nada agradecerles su tiempo a las panelistas, de verdad su experiencia, a Equality Now, a ONU Mujeres, a todas las que estamos y todos los que estamos aquí presentes, de verdad, no soltar la lucha, vamos adelante, van a haber más oportunidades. Este es un primer paso, un primer hilo para hilvanar, ¿no? Ya fino hacia acciones. No sé, Jessie, si le queramos dar la palabra a Jessie o si alguien le quiere responder.
Algo súper corto, la verdad que soy de Bolivia y soy parte de la Red Latinoamericana de Registros Fiscales y o sea, es muy valioso lo que han compartido, pero yo quiero hacer una pequeña anotación para que se considere en los siguientes espacios, ¿no? Y no es, en Bolivia estamos presentando un proyecto de ley con todas las reflexiones, o sea, porque una de las depositarias dijo, no estamos para inventar nada, ¿no? Estamos aquí sobre un proceso avanzado, seguimos construyendo, ¿no? Pero no es así, compañeras. Estamos, aquí hemos tenido que incluso salir con un pronunciamiento de instituciones que promueven leyes de violencia digital. El punto número uno que ustedes han planteado, compañeras, es muy importante porque creo que ya hemos pasado este debate de dejar de utilizar a las víctimas para que vayan a dar su testimonio y no tomar en cuenta. Entonces, creo que ayudaría de mucho los espacios regionales y sé que es un espacio interno de debate, pero también mencionarlo hacia los estados que las construcciones de leyes de violencia digital tienen que tomar en cuenta espacios horizontales porque en un avance totalmente de antiderechos hemos pasado de una ley brisa que nos ha tomado unos ataques tremendos a presentar leyes de violencia digital y las instituciones defensoras de derechos humanos que plantean otra propuesta legislativa cuando el camino tendría que ser articulado. Entonces creo que en el documento base que están trabajando debemos considerar un trabajo articulado. Y la articulación no implica hablar entre convencidas, sino por más que no nos llevemos o tengamos diferentes de andar juntas, hasta que menciones violencia en mi país, en Bolivia, ya automáticamente se invalida. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo agradezco el espacio. He aprendido muchas cosas porque precisamente estamos en este espacio de fortalecernos internamente para poder incidir entre los espacios de mujeres, porque lamentablemente está tocando este tipo de peleas, pero también con el Estado. Politizar también las leyes. Creo que el tema de derechos tiene que despolitizarse, porque igual aquí eso no está pasando en la parte. Gracias. Con mucho gusto, Jessie. Gracias por tus palabras. Esta parte de hilar fino, ¿no? Y encontrar las cosas en común para no soltar la lucha creo que también es clave. Siendo las 3 de la tarde del 12 de agosto, las invito a sumarse a las redes sociales, tanto de Equality Now como de la red feminista de ella en América Latina y el Caribe, para enterarse de estos temas, para seguir aliándonos y crear pues acciones y soluciones conjuntas y colectivas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el mes de septiembre con el tema de comunidades indígenas, justamente en temas de datos digitales. Va a estar por ahí representado el istmo oaxaqueño, las poblaciones mayas y también en el sureste de México. Y el reto es para el próximo año llevarlo a otras comunidades indígenas y tener panelistas que representen el Caribe, por supuesto, bueno, y también otras regiones, comunidades indígenas en la región. Muchísimas gracias a todas de nuevo, que tengan una muy bonita tarde y nos encontramos muy pronto. Bonita tarde. Y Adiós a también, todas. un Gracias gusto. por todo. Muchas gracias. Gracias, abrazo. Muchísimas gracias.